¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos hablando del Holocausto casi 80 años después? ¿O por qué las imágenes de esa época siguen causándonos tanto impacto? Hay una razón por la que este capítulo oscuro de la historia permanece tan vivo en nuestra memoria colectiva. Y no es solo por el número de víctimas, sino por algo mucho más perturbador, la forma metódica y calculada en que un país moderno y avanzado convirtió el asesinato en un proceso industrial. Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de uno de los episodios más terribles de la historia humana. El Holocausto no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con palabras, con propaganda, con la deshumanización de un grupo de personas. Antes de que el primer judío fuera enviado a un campo de concentración, hubo años de campaña para convertirlos en el otro, en el enemigo. Todo empezó con pequeños pasos. Primero fueron leyes que limitaban qué trabajos podían tener los judíos. Luego, dónde podían vivir. Después, con quién podían casarse. Cada paso era un poco más extremo que el anterior, pero nunca tan drástico como para causar una revuelta inmediata. Uno de los aspectos más escalofriantes del Holocausto fue la participación de personas normales. No estamos hablando solo de soldados nazis fanáticos, sino de contadores que llevaban registros de los bienes confiscados, ingenieros que diseñaban hornos crematorios más eficientes. Anne Frank y su familia fueron capturados precisamente así, por una denuncia anónima. Habían sobrevivido 2 años escondidos en un anexo secreto en Ámsterdam, hasta que alguien los delató. Anne murió de tifus en el campo de Bergen-Belsen, solo unas semanas antes de su liberación. Los campos de concentración evolucionaron con el tiempo. Al principio, fueron creados para prisioneros políticos y elementos indeseables de la sociedad alemana. Luego se convirtieron en campos de trabajo forzado, donde los prisioneros eran explotados hasta morir de agotamiento. Auschwitz-Birkenau, el más infame de estos campos, llegó a matar hasta 10,000 personas en un solo día. Los trenes llegaban cargados de personas que habían viajado durante días sin agua ni comida. Al llegar, un médico decidía con un simple gesto quién viviría como trabajador forzado. Lo que pocos saben es que en estos campos los nazis llevaron a cabo experimentos médicos atroces. El más conocido de estos médicos fue Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, que realizaba experimentos especialmente en gemelos. Les inyectaba productos químicos en los ojos. Primo Levi, un químico italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribió: "Hemos sido capaces de comprender muchas cosas que antes eran incomprensibles, donde termina la dignidad humana, como el hambre puede hacer que un hombre robe el pan de su compañero". El Holocausto también destaca por su escala industrial. Los nazis crearon un sistema completo para identificar, reunir, transportar, explotar y exterminar a millones de personas con la eficiencia de una línea de producción. Los crematorios funcionaban día y noche. Mientras los aliados avanzaban en 1944 y 1945, los nazis trataron de ocultar sus crímenes. Destruyeron documentos, desmantelaron cámaras de gas y obligaron a los prisioneros a marchar hacia otros campos en el interior de Alemania. Estas marchas de la muerte cobraron la vida de miles. Pero el Holocausto, aunque único en muchos aspectos, no fue el único genocidio del siglo XX. De hecho, este periodo ha sido llamado el siglo de los genocidios, por la cantidad de matanzas masivas organizadas que ocurrieron. Antes incluso del Holocausto, el Imperio Otomano llevó a cabo el genocidio armenio. Rafael Lemkin, un abogado judío polaco, acuñó el término genocidio en 1944, combinando genous, raza, y cide, matar. Trabajó para que la ONU aprobara la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1948, definiendo el genocidio como actos para destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. A pesar del acuerdo internacional, los genocidios continuaron. En Camboya, entre 1975 y 1979, los Khmeres rojos liderados por Pol Pot mataron a casi un cuarto de la población, buscando crear una sociedad agraria utópica. Intelectuales y profesionales fueron eliminados, incluso usar gafas era motivo de ejecución. Los campos de la muerte camboyanos, como S-21, donde 20,000 personas fueron torturadas y asesinadas, muestran que las lecciones del Holocausto no fueron aprendidas. En S-21, los guardias fotografiaban a cada prisionero antes y después de la tortura, dejando un registro de su brutalidad. Ruanda, 1994. En 100 días, extremistas hutus masacraron a 800,000 tutsis y hutus moderados. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con machetes y garrotes. La radio jugó un papel crucial, difundiendo mensajes de odio que llamaban a cortar los árboles altos, refiriéndose a los tutsis. En Darfur, Sudán, desde 2003, las milicias Janjaved apoyadas por el gobierno han matado a cientos de miles de personas no árabes y desplazado a millones. Este genocidio ocurrió a pesar de las promesas internacionales de nunca más, y en la era de Internet y las comunicaciones globales. En Bosnia, durante la Guerra de los Balcanes en los años 90, el término limpieza étnica reapareció cuando serbios, croatas y bosnios cometieron atrocidades. La masacre de Srebrenica en 1995, donde más de 8,000 bosnios musulmanes fueron ejecutados, fue el peor crimen en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El Estado Islámico llevó a cabo un genocidio contra los yazidíes en Irak, matando a los hombres y esclavizando a mujeres y niñas como esposas de los combatientes. Estos horrores comparten la deshumanización del otro, la pasividad internacional y la negación posterior de los responsables. El negacionismo es la última etapa del genocidio. Después de matar a las personas, se intenta borrar su memoria. El negacionismo del Holocausto es perverso, ocurre a pesar de la evidencia, testimonios, documentos nazis, fotografías, películas y campos que aún se mantienen como museos. Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, dijo, olvidar a los muertos sería matarlos una segunda vez. Es importante seguir hablando del Holocausto y de todos los genocidios. No basta con recordar, debemos aprender a reconocer las señales de advertencia y actuar antes de que sea tarde. Martin Niemöller, pastor alemán, dijo, primero vinieron por los socialistas, y yo no hablé porque no era socialista. Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí. El Holocausto y otros genocidios nos enseñan lo frágil que es nuestra humanidad compartida. La historia ha demostrado que el precio de la indiferencia es demasiado alto. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, compártelo. Recordar es el primer paso para evitar que la historia se repita. Gracias por ver este vídeo hasta el final. No olvides suscribirte para más contenido sobre historia.